Hola, buenos días, estudiante del 10.º año. Hoy miércoles 20 de enero del 2021. Vamos a darle gracias, Dios Padre, por este día maravilloso que cada día nos brinda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos dé su gracia santificante en todo momento de nuestra jornada de trabajo, en nuestra jornada de estudio. Amén. Hoy miércoles 20 de enero de 2021. Decían de él, Juan Don Bosco, cuando Don Bosco está muy alegre, es que tiene algún problema. Don Bosco. Hoy vamos a ver un tema muy importante en el área de ciencias naturales, el comportamiento de los fluidos. Ese comportamiento de los fluidos son comprensibles en cierto grado. No obstante, que todos los líquidos son altamente incomprensibles o diferentes de todos los gases que son altamente comprensibles. Sin embargo, la comprensibilidad no diferencia a los fluidos de los sólidos, ya que la comprensibilidad de los sólidos es similar a los líquidos, cada uno de ellos. Si observamos la gráfica de ese ejemplo, sobre todo en uno de los frascos, 3 recipientes, más conocido así, contiene agua. Ese mismo fluido, por ejemplo, en todo el recipiente 1, vemos que hay que agregar agua pura en el frasco y luego meter un huevo y vemos qué sucede. Vemos que el huevo se va hasta el fondo del frasco, ¿verdad? De este recipiente. Mientras que el número 2, mezclar agua pura con 2 cucharadas de sal en un frasco y luego meter el huevo. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el proceso? El huevo permanece con por la mitad del agua. ¿Por qué sucede esto? Es el comportamiento de los fluidos y también el otro elemento que se agregó al agua pura. Mientras que el tercer recipiente mezclamos agua pura con 7 cucharadas de sal en un frasco. Luego metes el huevo y veamos cuál es el proceso de este elemento. Resulta que el huevo flota. Entonces, ¿cuáles son las características? Recordemos que más que todo, estos principios, todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente que se llama empuje. Por eso, el otro elemento que se utilizó es la sal. Por eso en el primer recipiente no hay sal, solo agua y un huevo. Mientras que en el segundo recipiente sí encontramos agua pura más 2 cucharadas de sal y ese es el proceso que tenemos la consistencia. Mientras que en el tercer recipiente tenemos mezcla de agua pura con 7 cucharadas de sal en un frasco. Y luego vimos el proceso que pasa, que no se va hasta el fondo el huevo ni queda intermedio, sino en la parte superior. Entonces, ese es el proceso que va cambiando de una manera de los líquidos, según los gases que son altamente compresibles. Y este es el cambio que sucede según el fluido como se encuentra. A continuación vamos a ver ahora cómo fluye la presión con el comportamiento de los fluidos. Si nos damos cuenta en la gráfica, cuanto más altura hay más fuerte sale el chorro de agua y por lo tanto llega más lejos. ¿Cuántas aberturas tiene? Obviamente la parte de esta consistencia. Obviamente la base tiene 3 orificios. Podemos obtener de pronto una botella plástica, así para ser factible, se le hace 3 orificios.
y vemos el tipo de presión y la altura de la cual sale del interior del recipiente. De esas tres aberturas que se le ha hecho a la botella, una expulsa más, otro medio y otro pequeño. Entonces, los tres marcan de acuerdo a la presión que tiene estos líquidos. Entonces, un fluido pesa y ejerce una presión sobre el techo. Por eso la barra de pistón que se pone como ejemplo ahí, como referencia, simulando, es la presión que establece el agua donde está ese recipiente que lo contiene, sobre la superficie que es la base, que es la cual el objeto está sumergido. El cuerpo está en reposo y esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura del líquido que se encuentre. Por ejemplo, puede ser una botella de 2 litros o una botella de 1 galón, dependiendo del tipo de la consistencia del recipiente y la altura del líquido con referencia del punto que se mida. Por eso, el experimento que se está viendo a continuación en la gráfica de las tres aberturas, cómo cae el chorro de agua dependiendo los orificios que hemos calculado más la altura de esa comprensión del recipiente o la superficie que está apoyándose. Entonces, la misma consistencia de estos fluidos pesa y va ejerciendo una presión sobre los techos del suelo y el fondo del recipiente, y lo que contiene sobre toda la superficie de cualquier objeto que está sumergido en él. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión. Por eso yo les decía en una de las horas sincrónicas, si usted tiene un recipiente con agua, una bandeja de pronto grande, y tiene 3 globos, un globo obviamente con el propio oxígeno de uno y el otro la mitad del agua, ¿verdad? Y el tercero usted lo llena por completo de agua. Entonces hace el primer proceso usted, uno de los globos, el que no tiene agua, ¿pesará o no pesará? No, pues no pesa, se quedará sobre la superficie. El segundo, que tiene la mitad del agua, ese globo ingresará solo en la mitad, mientras que el globo que sí está lleno de agua llegará hasta el fondo. Ese es el peso que está ocasionando en la altura de este recipiente de la botella plástica, y esa es la consistencia de acuerdo al experimento que se va realizando según los comportamientos de los fluidos que se van determinando. Ahora vamos a ver las características de los fluidos en movimientos. Si observamos ahí dos partes, flujo viscoso y el flujo rotacional. Si vemos el flujo viscoso, dice que se produce en un fluido que presenta resistencia al desplazamiento, es decir, el roce, es decir, que no fluye con facilidad. En este caso se disipa la energía. Un flujo no viscoso fluye con total facilidad, sin que haya discapacidad de la energía. Recuerda el experimento de la moneda y de los vasos. El vaso con agua, el vaso con miel o vaso con el líquido de jabón líquido. Y las dos monedas, cuál caía rápido según el proceso que usted cuando lance 1, 2, 3. A dónde caía, cuál cae más rápido. Obviamente el que está con agua. Mientras el que está con la densidad, que es la miel, demora, es por el fluido que no deja esa disipación, que caiga rápido. Entonces, ese es el proceso que va adquiriendo. Mientras que el flujo racional se produce cuando las partículas o parte de ese mismo fluido va presentando movimientos de rotación. Es decir, experimenta la velocidad angular un flujo que es irracional si la velocidad angular es nula. Por eso yo le decía a uno de los experimentos también, hay que ver hacia qué torno va disipando. Yo les ponía el ejemplo de pronto dos botellas, pico con pico, obviamente con una rosca de la tapa de la botella,
lo unen, ¿cuál baja más? En el sentido para el que está lleno de agua, solo caerá un chorro. Es por la presión del aire que se contiene. Si usted sacude la botella que está con agua, caerá con mayor precisión y más chorro caerá. Obviamente es por la velocidad angular que se está ocasionando. Por eso esto se llama la hidrodinámica. Es decir, que la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar el comportamiento de todos los líquidos en movimiento. Para ello se considera entre otras cosas la velocidad, la presión y el flujo y el gasto de los líquidos que se van produciendo. Por eso la hidrodinámica es la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar todos esos comportamientos, según la presión, según el flujo y el gasto de los líquidos que se va ocasionando. Por eso son los experimentos que habíamos realizado para tener esa constancia y esas características de que cada uno de esos experimentos se han realizado durante el proceso. Ahora, ¿qué es el principio de Arquímedes? Entonces se pregunte, ¿qué es eso? ¿O quién es Arquímedes? ¿Por qué nos trae este experimento ahora o este principio? Si nos damos cuenta, en la gráfica, los tres recipientes, todas contienen agua. Habla de una flotabilidad. De acuerdo a la gravedad, que es el aire que lo contiene, eso es una esponja, si vemos ahí. Es una esponja. Si usted tiene ahí al lado una madera y el otro, ¿qué puede hacer? Un bizcocho, de pronto. Entonces, o algo que pese, de acuerdo, y vaya al fondo. Entonces, la gravedad de la esponja, obviamente va a estar ahí estable hasta que absorba todo y caiga al fondo. Mientras que la madera va a estar ahí en la mitad de la superficie y no irá al fondo. Mientras que el otro, recuerde que hay un peso de cada uno. Mientras que el bizcocho o una moneda va al fondo, es porque realmente es el peso el que cae al fondo. Por eso este principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo está sumergido dentro de un fluido que experimenta una fuerza ascendente, que es llamada empuje. Por eso la gravedad empuja hasta el fondo. Por eso es equivalente al peso de ese mismo fluido que es desalojado por el mismo cuerpo. Por ejemplo, el objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido que es desplazado. Por eso le puse el ejemplo de los tres globos y el recipiente con agua. Uno de los globos con aire, el otro con la mitad de agua y el otro por completo agua. Entonces, ese es el proceso que va generando en este principio de Arquímedes y son las consecuencias. Entonces, a partir de esto, va indicándonos que todo cuerpo es sumergido dentro de un fluido que se experimenta. Ahora, más adelante vamos a ver el experimento de pronto de un submarino. Cómo el submarino se mantiene en la superficie y cómo se va al fondo. ¿Cuál es la consecuencia del principio de Arquímedes? Otro de los principios que vimos hace poco, ¿por qué los tres huevos obviamente tienen ese proceso en esos vasos con agua? Entonces, el principio de Arquímedes tiene que ver con los cuerpos sumergidos dentro de un fluido que va experimentando la fuerza o el peso que los atraiga a cada uno. Pues bien, hemos finalizado hoy nuestra clase de ciencias naturales y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos. Cuídense. Gracias.